¿Qué son los derechos humanos? Primera definición de los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin distinción alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados ante la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes de derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de obtenerse y actualizarse. Pasamos con la segunda definición de los derechos humanos. Los derechos humanos son normas que reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Estos derechos rigen la manera en la que los individuos viven en la sociedad y se relacionan entre sí, al igual que su relación con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellas. Las leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan determinadas cosas y les impide hacer otras cosas. Las personas también tienen responsabilidades, así como hacer valer sus derechos. Deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere los derechos de los demás. Pasamos con la tercera definición. Los valores fundamentales vinculados con la dignidad, a la libertad y a la igualdad de toda persona son exigibles en todo movimiento y lugar. Son por lo tanto anteriores y superiores al Estado, el cual no nos los otorga, sino que los reconoce y por lo tanto es el principal obligado a respetarlos y a garantizarlos. Pasamos con la cuarta definición. Son garantías jurídicas que protegen a las personas y a grupos de personas contra los actos de personas de gobierno de otras entidades. Pasamos con los antecedentes de los derechos humanos. El primer antecedente fue en 1215, que dio a la gente el nuevo derecho e hizo que el rey estuviera sujeto a la ley. Segundo antecedente fue en 1628, la petición de los derechos, que establecía que los derechos de la gente. El tercer antecedente fue en 1766, con la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que proclamaba el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. El cuarto antecedente fue en 1789, con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con un documento de Francia que establecía que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. En 1968, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a la que un ser humano tiene derecho. Continuamos con la clasificación de los derechos humanos. Los derechos humanos se clasifican en la primera generación, que consta de los civiles y políticos, que incluye los derechos de la persona a la vida, al nombre, a la nacionalidad, a la igualdad, a la libertad, a la seguridad, a ser oídos en juicio por un tribunal independiente e imparcial, a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, la libertad de tránsito, de religión, de pensamiento, de expresión, de reunión y de asociación. A partir en el gobierno de su país, a casarse y fundar una familia. Se incluye también los derechos de infancia y se prohíbe la discriminación, la esclavitud de la tortura o a los tratos crueles e inhumanos o desagradantes. Y pasamos con la segunda generación. Estos se denominan en los derechos económicos, civiles y culturales. Y por último, la tercera generación, de los pueblos o de solidaridad y ambientales, referentes a la conservación en equilibrio para la protección y la exploración natural, como son el derecho al trabajo, a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la cultura y a un ambiente sano. Estas generalmente son históricas y tienen un fin pedagógico. Pasamos con las características de los derechos humanos. Son inherentes, ya que todos los seres humanos los poseen, más desde el momento en el que nacemos, dado que se generan en una misma naturaleza humana. Son individuales. ¿Por qué? Porque son considerados como derechos a la libertad individual.
Se trata de proteger aspectos como el libre desarrollo y la facultad de elegir el estilo de vida, siempre y cuando estos aspectos preserven la libertad de todos los demás individuos de una comunidad. Son universales. Los derechos humanos han sido creados para todos. No establecen diferencia entre nacionalidad, cultura religiosa, época u otros aspectos. Son irreversibles. Una vez que los demás derechos han sido reconocidos y se practiquen, no deben retroceder en lo que han ganado. Son universales. Los derechos humanos han sido reconocidos por todos. No establecen diferencia entre nacionalidad, cultura religiosa, época u otros aspectos. Son irreversibles. Una vez que los derechos hayan sido reconocidos y se participe, no debe exigir modo alguno de volver a cometer la misma injusticia, es decir, no debe reconocerse en lo que se ha ganado. Son mejorables. Conforme avanza el tiempo y la sociedad evoluciona, se van generando circunstancias que amenazan los derechos ya existentes. Por ello, es necesario revisar que no se viole por ningún acontecimiento y hace las reformas pertinentes para ello. Son absolutos, su satisfacción está por encima de cualquier otro tipo de derecho. Son innegociables, ya que no pueden convertirse a cambio de dinero, bienes o servicios ni estar encima de ningún tipo de trato. Son inalientables. Nadie se puede quitar a ningún individuo, aun a pesar de que éste haya sido violado. Son impredecibles. No caducan aunque pase el tiempo. Son inviolables ya que no pueden ser quebrantados por ninguna persona o asociación, y si así fuera, el sujeto de tal violación puede vivir compensado por los daños causados. Continuamos con la Carta Magna. Es la ley máxima y superior de país o estado, ya que en esta carta se especifican los principales derechos y deberes de su participación y define la estructura de una organización de estado. El 5 de febrero de 1915, en el Teatro de Iturbide, en la ciudad de Querétaro, se promulga la Carta Magna que actualmente nos rige. Con esto se dio origen a la Constitución Social, el cual establece la máxima ley de un pueblo. No solo debe fijar la base organizada del Estado y reconocer las garantías individuales, sino que también ser grande de los derechos sociales, económicos, culturales y de las clases populares. Y hace las reformas pertinentes para ello. Son absolutos, su satisfacción está por encima de cualquier otro tipo de derecho. Son innegociables, ya que no pueden convertirse a cambio de dinero, bienes o servicios ni estar encima de ningún tipo de trato. Son inalientables. Nadie se puede quitar a ningún individuo, aun a pesar de que éste haya sido violado. Son impredecibles. No caducan aunque pase el tiempo. Son inviolables ya que no pueden ser quebrantados por ninguna persona o asociación, y si así fuera, el sujeto de tal violación puede vivir compensado por los daños causados. Continuamos con la Carta Magna. Es la ley máxima y superior de país o estado, ya que en esta carta se especifican los principales derechos y deberes de su participación y define la estructura de una organización de Estado. El 5 de febrero de 1915, en el Teatro de Iturbide, en la ciudad de Querétaro, se promulga la Carta Magna que actualmente nos rige. Con esto se dio origen a la Constitución Social, el cual establece la máxima ley de un pueblo. No solo debe fijar la base organizada del Estado y reconocer las garantías individuales, sino que también ser grande de los derechos sociales, económicos, culturales y de las clases populares. Pasamos por los artículos. Artículo 1. Este consta en que todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Se puede apreciar los derechos humanos, los principios propersonales, principios universales y la prohibición de la esclavitud y la no desigualdad, así como sus garantías para su protección. Pasamos con el artículo 2. Este describe que la nacionalidad mexicana es única e indivisible y conoce que nuestro país está compuesto floriculturalmente.
Este artículo está conformado por 3 apartados. Reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la libertad discernida y autónoma. Segundo apartado. Se indica que todo esto promueve la igualdad de oportunidades y elimina la participación discriminatoria. El tercer apartado es que reconoce a los pueblos y comunica afroamericanas como parte de composición floricultural de la nación. Artículo 3. Artículo 3. Este establece que todas las personas tienen derecho a realizar educación, ya que el Estado imparte y garantiza la duración inicial, media superior y superior. La educación se basa en respeto y restricción de la dignidad de las personas. Él está priorizando los anteriores de las niñas y los adolescentes, en el antecedente permanente, participación y servicial educativamente. Pasamos con el artículo 4. Este dicta que el hombre y la mujer son iguales ante la ley y establece, es decir, de manera libre, responsable e informada sobre el número de hijos que queramos tener. Como toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva suficiente y de calidad, establece también el derecho a la identidad y a ser registrado de manera inmediata del nacimiento. Pasamos con las garantías individuales. Las garantías individuales son derechos que todo individuo posee por el simple hecho de haber nacido sin importar nacionalidad, raza, sexo, creencia religiosa o política, de las cuales se encuentran manifestados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el artículo 1 al artículo 29. Este posee 5 características, que son universales, ya que para todos los hombres son indivisibles, ya que no se puede cambiar o vender, son imperceptibles, no se extinguen ni se pierden, son irrenunciables, no puede renunciar a ellos, son limitativos de poder de Estado, es decir, que el Estado no tienta sobre ellos. Eso es todo sobre los derechos humanos. Gracias.